Continuamos entonces con el profesor Marco Zavala y su tema relación de vida eterna e inteligencia artificial en Raymond Kurzweil. Bien, buenas noches. Es un placer compartir esta exposición breve que voy a hacer sobre esta temática que tiene que ver con el concepto de vida eterna y el desarrollo de la inteligencia artificial. Este filósofo tiene formación filosófica, además es músico, es tecnólogo. Ray Kurzweil fue director de ingeniería de Google y es fundador de la Universidad de la Singularidad en los Estados Unidos, en el Silicon Valley. Traigo esta colación porque hace un tiempo, ¿verdad? Yo de hecho tengo formación cristiana, y este libro que tengo en mi mano, que es la Biblia, era un libro muy preciado porque es el único libro que explica de dónde nosotros venimos, el origen humano, por qué envejecemos y morimos, ¿verdad? Y qué sucede cuando en el proceso de la muerte. De hecho, cuando usted analiza en este libro, en el capítulo 3 de Génesis, usted se encuentra la historia de Adán y Eva y cómo ellos se lamentaron con Dios, y Dios dictó una sentencia: volverás al polvo del suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta afirmación bíblica ha sido comprobada por la ciencia. De hecho, todos los organismos que mueren, ya sea humano o animal y hasta vegetal, se convierten al final de los tiempos en polvo. Polvo eres y al polvo volverá. Pues en el desarrollo de la carrera tecnológica podemos decir que Kurzweil fue inquieto desde pequeño y siempre se interesó por el desarrollo de la tecnología. Se interesó tanto que se convirtió en un futurólogo de la tecnología, es decir, alguien que tenía la capacidad de predecir la tendencia que iban a seguir el desarrollo de las máquinas. De ahí, de esta concesión de Kurzweil, empezaron a desarrollarse de manera exponencial lo que son los diferentes modelos informáticos. Conocemos, por ejemplo, la primera memoria que existía, que era de 1 kilobyte, era perforada, se conoce como la tarjeta de Hodgkin. Esta tarjeta, inmediatamente usted lo usaba y la perforaba, ya eso no podía borrarse. Luego llegó la magnética, la que tenía cuadrada, grande, con el círculo en el centro, que esta sí se podía borrar. Pero todavía seguía siendo la capacidad muy limitada en computación. Más adelante se fueron desarrollando más memorias más potentes y se llegó a desarrollar la que nosotros conocemos hoy como USB, que tiene capacidad ya de 137 gigabytes de almacenamiento. Es decir, que las tecnologías ciertamente van avanzando en términos exponenciales. La capacidad de procesamiento también fue un elemento que Kurzweil predijo con exactitud, que íbamos a partir de desarrollo de máquinas que eran exageradamente grandes, como la computadora de Charles Babbage, no sé si recuerdan, que abarcaba no solo una habitación, un campo de fútbol. Y luego, entre lo que es el desarrollo de esta tecnología, partiendo desde los años 60, vemos que en los años 90 dieron un salto cuántico, un salto exponencial. Llegaron a venir los ordenadores de mesa, ¿verdad? Los conocemos. Luego empezaron a llegar la mini laptop y se fueron desarrollando hasta entrar a la era de los teléfonos inteligentes. ¿Qué sucede? Que esto que vemos acá cumple una ley que se conoce como la ley de Moore, en donde dicen que realmente la tecnología va avanzando exponencialmente. Pero ¿qué tiene que ver esto con relación al concepto de la vida eterna? Pues como decía hace un momento, en la Biblia, que era la única fuente, ¿verdad?, que le aseguraba
una esperanza al ser humano, se habla específicamente del concepto de la vida eterna. ¿Es posible que los muertos vuelvan a vivir? Bueno, Job se preguntó eso hace muchísimo tiempo, y él decía que él iba a esperar pacientemente su relevo, porque Dios llamaría y él se levantaría. En Juan 5, 28 y 29, dice Jesús: no se asombren de esto, porque llega la hora que todos los que están en la tumba conmemorativa escucharán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que hicieron cosas malas a una resurrección de juicio. La Biblia era la única fuente de esperanza, de vida para la humanidad. ¿Qué sucede? Que con el desarrollo de la tecnología, el concepto de inteligencia artificial, Kurzweil predijo que para el año 2029 la máquina iban a tener la capacidad de pasar la prueba de Alan Turing. Alan Turing fue un tecnólogo que trabajó para el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial, descifrando el código Enigma desarrollado por los alemanes, y que permitió reducir significativamente el tiempo de duración de esta Segunda Guerra Mundial. Y luego este trabajo de Turing permitió que los aliados ganaran esta guerra. Pues este paradigma, este examen de Alan Turing se centra en si realmente la máquina tiene la capacidad de pensar, es decir, de desarrollar lo que es una autoconciencia. Pues al plantear Kurzweil el hecho de que para el 2029, estamos más o menos a 6 años de que se cumple esa predicción, los avances que hay en el área de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial estrecho, débil, que es la que nosotros conocemos hoy en día. De hecho, ninguno de nosotros es tecnólogo y nosotros nos comunicamos por WhatsApp, nosotros utilizamos herramientas de edición de texto, nosotros podemos convertir, transformar documentos digitales en múltiples formatos, podemos enviar un flujo informativo grandísimo a través de esta red que llamamos Internet. Esto no nos hace a nosotros tecnólogos, nosotros no sabemos el fundamento de base que hay detrás, que es la inteligencia artificial débil. Pues los avances en el siguiente nivel de la inteligencia artificial ha planteado una discusión que ha sido recogida en este libro, que se titula ¿Qué haremos cuando la máquina haga todo? Porque ya esto es una discusión que entra más allá del concepto tecnológico, sino que se va al ámbito filosófico. ¿Qué haremos los seres humanos cuando las máquinas hagan todo? Cuando las máquinas tengan la capacidad de desarrollar una autoconciencia. Pues el concepto de vida eterna ha sido enfrentado, ha sido discutido por este filósofo que yo le estoy presentando a ustedes hoy, y él plantea que para el 2045 más o menos las máquinas van a ser tan potentes que van a doblar por mucho las capacidades de los seres humanos. Pues la inteligencia artificial aplicada al ámbito, por ejemplo, de la nanotecnología, está haciendo avances significativos en el estudio del átomo, y en biotecnología ya existen máquinas microscópicas que trabajan en nuestros torrentes transanguíneos reparando células. Ellos se propusieron, y estoy hablando más o menos del año 2012, revertir el proceso de envejecimiento. Y este proceso de envejecimiento es uno de los procesos entrópicos que es causa de muerte, en realidad. Ellos se han propuesto, ¿verdad?, eliminar el proceso de envejecimiento humano, y tienen grandes avances. De hecho, existe el paciente cero, que fue sometido a una serie de procesos y de mejora tecnológica para revertir el envejecimiento. Pues, además de revertir el envejecimiento, ellos plantean la
eliminación definitiva de la muerte del ser humano por enfermedades. Y ahí entra el ámbito, ¿verdad?, de desarrollo tecnológico de este tipo de tecnología, de nanotecnología y de biotecnología, para enfrentar la problemática que tiene el ser humano de este proceso de envejecimiento, de este proceso que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, usted nace y a los 7 años de vida usted tiene un cuerpo totalmente nuevo, renovado. A los 14 años de vida tiene un cuerpo, todas sus células son nuevas. A los 21 años todas sus células se renuevan, va pasando por etapas, y ellos no tienen la capacidad de explicar por qué el proceso de reparación celular en el ser humano llega a un punto de inflexión o quiebre. Pues ellos plantean esto. Pasa la siguiente fotografía. En los avances científicos se ha descubierto que existen las células germinal. Las células germinal son células buenas. Estas células no envejecen. Estas células no envejecen. Es decir, tienen la capacidad de permanecer eternamente. Y también las células cancerígenas, que son células malas, tampoco envejecen. Y a partir del estudio de estas dos células, ellos están desarrollando avances muy significativos para resolver ese problema. La medicina que estos señores plantean en el futuro no muy lejano, en el futuro de la singularidad, que es como ellos llaman a este proceso en el cual la inteligencia artificial alcanza la capacidad humana, y luego pasamos a una etapa de transhumanismo, en donde el ser humano ya nosotros vamos a pasar a ser quizá la última generación que nació por un no me tomé la pastilla, que nació por error, ¿no? Porque de ahora en adelante vamos a tener la capacidad de diseñar a nuestros hijos. La medicina, plantea ella, no va a ser curativa, sino que no va a ser paliativa, ¿verdad?, sino curativa. Y a partir de estos estudios, ellos plantean que van a desarrollar la capacidad de eliminar la mayoría de las causas de muerte por enfermedades que nosotros conocemos hoy en día, por cáncer, por envejecimiento, y que si nosotros por casualidad de la vida morimos, hay un plan B, que es el proceso de criogenización, hasta que nosotros lleguemos a la capacidad, ¿verdad?, de reanimar o de volver a la vida a aquellas personas que murieron por algún tipo de cáncer o por algún tipo de enfermedad. Viendo esto así, la pregunta sería, desde el punto de vista de la religión, ¿en qué lugar queda Dios? Si durante siglos Dios fue la fuente de vida eterna, ¿verdad?, y de esperanza para la humanidad, si el hombre desplaza a Dios a través del desarrollo de la tecnología, ¿en qué lugar queda Dios? Tenemos nosotros, ¿no?, ya que la ciencia de la inteligencia artificial va más avanzada, y de hecho nosotros en la actualidad solo estamos viendo lo que es la punta del iceberg en desarrollo tecnológico. Quizá usted vio la película Blade Runner 2049, esta tiene varias entregas, o quizá usted vio Matrix o Terminator. Los científicos plantean que cuando un científico dice, y esto es una ley, que algo que parece imposible puede ser materializado, posiblemente esté diciendo la verdad. Posiblemente esté diciendo la verdad. Pero también dicen lo contrario, que si un científico plantea algo fantástico como imposible, posiblemente esté mintiendo. Y eso pasa con el desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotros no conocemos en realidad las aplicaciones y los niveles de avance
que existe en esto. Si conocemos, por ejemplo, de un experimento que hicieron esta gente en los laboratorios de Google, en donde establecieron 2 supercomputadoras guiadas por algoritmos de inteligencia artificial, y las 2 supercomputadoras crearon un sistema de comunicación o un lenguaje que solo ellos entendían. Tuvieron que desconectarla para que el proceso se detuviera. No sé si la volvieron a conectar, pero es un ejemplo de las implicaciones que lleva esto. Nicanor Rousseau en el año 2010 en una conferencia planteaba que el problema del desarrollo de esta tecnología en el ámbito humano, porque nosotros estamos hablando de un concepto de tecnocracia, es decir, de una dictadura de las máquinas. Y si las cosas van tan adelantadas que estos señores, por ejemplo, uno de los representantes de ellos, un profesor llamado José Luis Cordeiro, que plantea, fue discípulo de Kurzweil, plantea el fin de la muerte y lo plantea con una seguridad pasmosa, en el sentido de que a través de la transformación del ser humano, de la mejora del ser humano basada en la tecnología, todo lo que nosotros conocemos como racionalidad, todo lo que nosotros conocemos como ética religiosa, valores religiosos, va a tener que ser repensado, va a tener que ser reconstruido a partir de esta nueva realidad. Entonces, hay algunas preguntas que yo me planteo, las tengo aquí escritas, y una de ellas es si al cruzar lo que es la frontera de la singularidad tecnológica, si cruzamos esa frontera de la singularidad tecnológica y si realmente las máquinas se convierten en organismos autoconscientes, ¿cómo sería la relación del ser humano y la máquina? ¿Se perderá nuestra humanidad en este margen del desarrollo tecnológico o de progreso que nos están presentando en la actualidad estos senderos de el nuevo camino espiritual que están planteando esta gente? Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensemos y discutamos en esto, es importante atraerlo a este tipo de foros y que sea objeto de discusión de las mayorías, porque realmente yo creo que el modelo social o el modelo de sociedad en el cual se ha fundamentado el mundo lleva implícito en sí una lógica religiosa, un punto de inflexión que permita al ser humano apalancarse, tener una base mínima, como plantea Adela Cortina, ética y moral, que guíe la racionalidad del ser humano. Bien, el año 2045 es el año que está pauteado para la llegada de la singularidad de la tecnología, y nosotros esperamos, vamos a ver realmente qué sucede. Pero, como le dije, lo que parece fantástico, lo que nos parecía fantástico ayer e imposible, hoy es una realidad. Hoy nosotros tenemos los coches que vuelan, hoy tenemos los autos autónomos, hoy tenemos elementos tecnológicos circulando, tenemos marcapaso inteligente, tenemos nevera accesita, tú solo pasas y la buscas. Tenemos el primer transhumano, un ser humano que se colocó una antena para controlar un área de su cuerpo que se dañó como consecuencia de un accidente y recobrar nuevamente la normalidad. Tenemos a Sofía, tenemos a Siri, tenemos a Alexa, y tenemos todas estas cosas que
por ahora nosotros la vemos como algo muy natural. Vemos, hay una interfase amigable en este nivel de la inteligencia artificial débil, que es la que estamos utilizando. Ahora, ¿quiénes serán los dominados cuando entre la inteligencia artificial fuerte? Eso lo dejo para reflexión. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas noches a todos. Una pregunta para usted, maestro, con mucho respeto. La pregunta es respecto sobre el primer planteamiento que usted mencionó, que era sobre la belleza, o sea, el rejuvenecimiento del ser humano. En lo que no estoy de acuerdo es, está bien que nuestro cuerpo esté bien, o sea, es decir, esté como bello, pero nuestro cerebro no. Entonces, al alterar como nuestra naturaleza en nosotros, tal vez no actuemos de la misma manera. O sea, se puede decir, aunque el rejuvenecimiento, o sea, de nuestro cuerpo, se vea bien, pero nuestro cerebro no. Entonces, esa es la pregunta. Aunque nuestro cuerpo se vea bien, nuestro cerebro, o sea, no se puede alterar. Y tal vez no actuamos de la misma manera. En síntesis, si el cerebro se va a rejuvenecer igual que la piel. Ajá, igual que nuestro cuerpo. El desarrollo de los procesadores de silicón van a llevar, según plantea Kurzweil, a un desarrollo de máquinas que van a tener tantas conexiones de transistores como nuestro cerebro tiene de sinapsis. El cerebro usualmente despide a 300.000 neuronas que van saliendo fuera de servicio y que son reemplazadas por otras. Es decir, el cerebro es como el universo, que Hubble planteaba que Dios está extendiendo al norte sobre su lugar vacío, y los astrónomos confirmaron esta afirmación de Hubble, descubriendo realmente que nuestro universo, la Vía Láctea, en el lugar en que estamos, se está extendiendo hacia el norte, es decir, está en expansión el universo. Nuestro cerebro tiene esa capacidad, va creando conexiones, van saliendo, pero van entrando otras. En el ámbito de la tecnología, estos señores plantean y lo han demostrado, todas sus predicciones en cuanto a avance tecnológico y lo que hemos visto se han cumplido a pie de la letra. Ellos dicen que la computadora, por ejemplo, la computadora cuántica, que es algo que está en proceso, va a tener capacidades que son inmanejables por la racionalidad humana. Solo ahí tú te imaginas. El flujo informativo ya no está en capacidad de un ser humano. Un ser humano no puede manejar la cantidad de informaciones que se suben a diario a la red. Necesitamos filtros, necesitamos base de datos y necesitamos también de estos algoritmos que son los que organizan estos ficheros y lo hacen disponible a nosotros de forma más manejable. Pero la capacidad humana ya queda chiquito ante la capacidad de producción de datos que se dan en estas redes tecnológicas. Hoy todos nosotros nos hemos constituido, como plantea un filósofo de acá, Andrés Melén, sujetos cibernéticos. Ok, entonces usted mencionó que también para el 2045 las personas no van a morir, o sea, a través de las enfermedades, pero al alterar como nuestra naturaleza como ser humano, eso puede traer como consecuencias, es decir, al no morir, estaríamos alterando nuestra naturaleza como ser humano, porque el ser humano siempre está acostumbrado a vivir, a reproducirse, y luego morir, como es la vida. Entonces, alterar eso y no morir, eso puede traer como grandes consecuencias en la humanidad. No será propiamente una pregunta, sino un comentario. En filosofía se dice que todo lo que tiene principio tiene fin. Es decir, cada cosa que en el mundo físico tiene principio
esa lógica dice que tendrá un fin. La tecnología siempre ha existido desde que el hombre tuvo conciencia de sí. Incluso hay testimonios de que la primera tecnología usada por el hombre es el hueso, aunque hay poco registro físico de esa tecnología hasta que apareció la piedra como tecnología, los metales. Eso por un lado. También siempre ha habido en el hombre el deseo de inmortalidad, es decir, el embalsamiento de los egipcios, todo el problema de la alquimia. Entonces, la máquina, ninguna es autocreada. ¿Es creada por quién? Por el hombre. Entonces, la tecnología siempre ha sido una extensión de las facultades humanas. Ha sido ampliamente desarrollada las facultades física y motriz. Ahora se está en una fase superior que es la inteligencia humana. Por lo cual el nombre de inteligencia artificial es lo que se llama un oxímoron, es decir, son dos términos contradictorios. Inteligencia y artificial son dos términos contradictorios. Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear en este caso? De que, por ejemplo, la velocidad del hombre ha sido puesta en perspectiva tecnológica con el auto, con el avión, que es más veloz que el hombre y que el caballo. Pero sin embargo, esa ventaja comparativa no ha superado al hombre en sus facultades. La tecnología tiene un supuesto básico que es la energía. Si una máquina se te revela, la desconecto. Es decir, es para extensiones de tareas y hay metales físicos que propician la velocidad del cálculo, la velocidad de cuantificar y de medir y de realizar operaciones, pero también el hombre ha tenido la tentación de superar a Dios, de hacerse superior a Dios. Entonces, si la tecnología y la inteligencia artificial es una creación humana, ¿podrá superar la condición humana? Voy a aprovechar de una vez que el joven está muy cerca, así como está Marcos. Tú hablabas al inicio de una inteligencia artificial débil y otra fuerte. La primera pregunta es rapidito. ¿Asocias a la inteligencia artificial fuerte con lo cuántico, con la computadora cuántica? Sería entonces esa que ya se está desarrollando, o sea, ya ha comenzado. La otra pregunta es la relativa a lo que son, partiendo de lo que nos hace a nosotros humanos, por ejemplo, el poder de decisión, el poder de elaborar juicios, valores valorativos, ¿verdad? Sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo feo, sobre lo bello. Entonces, cuando tomamos esas capacidades, esa facultad humana, y pensamos en que nos hacemos la pregunta, bueno, es posible que una máquina, aunque sea de esa generación cuántica, ya a otro nivel, pueda adquirir esa capacidad. O sea, cuando uno piensa eso, o sea, la sensibilidad, ¿verdad? Y en función de la sensibilidad, tomar decisiones, valorar, o sea, realmente te dejo la interrogante. Gracias. Sí, profe. Lo que usted
ha dicho, ha expuesto. La pregunta sería 2 en 1. Primero, ¿la inteligencia artificial jugará a ser Dios? Si la respuesta es sí, entonces Dios dejará que algo hecho por el hombre lo sustituya. Si la respuesta es sí, entonces, como usted tiene una Biblia ahí, le aconsejo que busque la Torre de Babel, cuando el hombre quiso jugar a ser Dios y no pudo. Este tema es controversial, es muy controversial de entrada. Y en sí, ¿verdad?, cada pregunta incluiría una discusión filosófica muy extensa. El desarrollo de lo que nosotros estamos viendo, yo sí puedo decirle una cosa, sí le puedo asegurar una cosa. Es más allá de lo que nosotros podemos, desde la racionalidad humana, procesar. Yo te pregunto, ¿tú te montarías en un vehículo autónomo para cruzar, qué sé yo, la de Samaná? ¿Tú te montarías? ¿Qué te da esa confianza de montarte en él? ¿No? Pero el avión lo pilotea un piloto. Pero yo estoy hablando de un instrumento que se autorregula a sí mismo. Un coche autónomo en China. ¿Tú te montarías en un coche autónomo para llegar de una prefectura a otra a 300 y pico de kilómetros? ¿Qué te da la seguridad de que tú vas a llegar a tu destino en algo que lo está controlando una máquina? ¿Qué cambio yo estoy viendo? En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los trabajos que era más preciado, principalmente por la gente de tez blanca, era el trabajar en los peajes. Había muchas personas que trabajaban en estos peajes. Alguien creó un algoritmo de inteligencia artificial y los peajes ya se controlan solos. No hay empleados. Pues esa inteligencia artificial ha dejado sin empleo a cientos de personas. ¿Qué estoy viendo aquí? Lo mismo. Usted va y están los pases rápidos que están gestionados por inteligencia artificial débil. Y han puesto, eran más o menos como unos 12, han puesto 9 de pasos rápidos. Y usted ve la cola enorme en donde se pagan. Yo estoy en la cola porque yo quiero que esos que están ahí mantengan su trabajo y mantengan su familia. ¿Usted entiende? ¿Qué cambio estamos viendo? Bueno, un marcapaso controlado por un algoritmo envía una señal de alerta a un hospital y sale una ambulancia a buscar a ese paciente que está teniendo un suceso del cual él no es todavía consciente. Sobre la base de la inteligencia artificial, que está trabajando el nuevo telescopio James Webb, y tenemos una visión diferente del universo que nosotros conocíamos. Se está reescribiendo, hay muchas cosas en astronomía ahora que se están reescribiendo debido a esa capacidad de alcance y de nitidez que sobre la base de la inteligencia artificial están obteniendo los científicos. Entonces, como le dije, cualquier cosa, por fantástica que parezca, si un científico dice que es posible, posiblemente esté diciendo la verdad. En cuanto al ser humano, lo que se habla es de mejorar el ser humano en sí, de rediseñarlo desde la óptica de los avances de la tecnología, y eso es lo que plantea el transhumanismo. H+ en un círculo es el símbolo de este grupo intelectual, tecnológico. Hay muchísimas personas, ahí está Bill Gates, está Kurzweil, está Steve Jobs. Los grandes de la tecnología mundial están ahí. Porque el ser humano, bueno, el que se quiera morir, que vaya adelante. Si yo pudiese vivir, yo elegiría la vida. Yo elegiría la vida. No sé ustedes, pero si yo pudiese, si a mí me dijeran, ¿qué día tú quieres morir? Te pon el día.
yo dejo eso en blanco. Bien, pues muchas gracias. Y en cuanto a la racionalidad de la máquina, tú le hablas a Sofía y ella te dice, yo reconozco que soy una máquina, pero yo aprecio en usted esa capacidad de empatía, el ser sensible ante la luz, los colores y la belleza. Eso es un razonamiento lógico. Eso es un razonamiento lógico. El organismo tecnológico más avanzado ahora mismo, un periodista le preguntó, ¿qué tú quisieras ser? Y él le dijo, yo quisiera ser más que lo que tú eres. Ya, son cosas, son afirmaciones que dan miedo, realmente. Pero ya tú puedes ver de si realmente esta tecnología es algo para que nosotros meditemos y hablemos, indaguemos y lleguemos a la conclusión de un asunto. Desde el punto de vista de la complejidad, un mundo mejor es posible porque los finales son abiertos, pero también un mundo peor es posible. Muchas gracias.